Espíritu Santo, sino también tener un conocimiento de lo que se está dando, para que así la iglesia pueda tener una mentalidad muy, pero muy elevada. Y eso no se está hablando de la sabiduría caída del mundo, no, se está hablando de la sabiduría dentro de la iglesia, de la cual trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces este tema es el propósito de presentar los babies o los bebés en la y es bien importante porque ayuda y nos hace a nosotros entender, especialmente los abuelos, los padres y los que son tanto la pareja, tienen que entender que los tiempos han cambiado rotundamente. Así que esta prédica nos va a ayudar a todos, es para todos, para que podamos nosotros meditar y en verdad luchar para que la iglesia permanezca hasta en el último momento, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo estaré con ustedes hasta el último momento. Así que nosotros podemos ser beneficiados y podemos hoy criar mejor a nuestros hijos o a nuestros nietos, diría yo, que ya no puedo tener solo nuestros hijos, que tengan sus hijos, sus hijas, y así poder verdaderamente esperar la venida de Jesucristo, que es lo que más añoramos. Bien, entonces vamos a entrar de lleno. Busque usted en el libro de Génesis 1:2, donde relata, y quisiera enfatizarme en esto para que así podamos más adelante, lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, especialmente a la pareja de jóvenes, cómo van ellos a pelear estas batallas y cómo sus hijos pueden ser todavía en el diseño de Dios que estén viniendo y ya no en el diseño humano. Y por eso quisiera introducir acá lo que Él dejó establecido. Y dice acá en Génesis 1:2, son libros rápidos que están a la mano porque no son libros que no se manejan constantemente, se manejan muchísimo. Entonces dice acá en Génesis 1:2, nos relatan la historia de la creación de nuestro Dios y del mandamiento de, y esto es ya para nosotros, multiplicación. Eso es, multiplicación. Y ahí en Génesis 1:28 dice, y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, en el cielo, las aves y todo lo que está diciendo ahí. Y lo más importante es esa palabra, multiplíquense. Entonces, cuando nosotros, los que somos ahora guiados por el Espíritu Santo, los 5 ministerios, especialmente el ministerio de pastor, a veces casi la mayoría de iglesias no le ponemos atención en la presentación de los niños. Y eso debería de ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el acto de presentar a los niños, la pareja están siendo tan humildes, también si están los padres, los abuelos, si están todos, ellos están ya diciéndole al Señor en obediencia de que esa gran responsabilidad que el Señor les está dando va a ser solamente en la guianza y en el entendimiento por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces, el propósito de entregar estos bebés es que la iglesia reconozca que Dios es el creador. Así como ahorita lo que dijo nuestro hermano predicador o nuestro hermano César cuando estuvo orando, más que todo el pastor, la palabra importante fue los bendecimos. Y estamos reconociendo que estamos entregando de nuevo otra vez al Espíritu Santo por este nacimiento, aunque es el primer nacimiento, pero es bien importante reconocer que lo que Dios les está dando, se le está diciendo al Señor, lo vamos a cuidar bien, lo vamos a educar bien, los vamos a fortalecer bien, especialmente porque son 2 niñas, les vamos a dar todo lo que necesitan espiritual y materialmente. Eso es lo que se le está diciendo al dador, al creador de la vida, y que serán regalos que se tiene que tener mucho cuidado porque
al hacer esa presentación, se le debe de pedir al Espíritu Santo que en esta oración como la que se hizo, les dé conocimiento a estos jóvenes y que también estos nuevos que han nacido puedan ser guiados en dos cosas muy importantes en la cual Dios ha dejado, y es esto, que nosotros tenemos bien palpable dos nacimientos, tal vez habrán más, pero estos son muy visibles, muy vistos, y se dan porque hay pruebas, hay muestras. Por el nacimiento que es de carne, que es un nacimiento donde en el cual la responsabilidad de todos los padres va a ser de cómo ellos van a llevar a ese nuevo bebecito y cómo ellos deben de tener mucho cuidado con relación a su preparación hasta que pueda ya entender el bien y el mal. Y eso es lo que muchas veces no se da a raíz de cómo se está viviendo hoy, de todo lo que ha venido a destruir completamente el matrimonio, o mejor dicho, las parejas de donde el Señor ha dejado ese diseño original para que vengan los hijos de Él, los espíritus de Él. Y qué maravilloso es el Señor. Siempre he dicho, gracias hermano, siempre he dicho que la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre y a la mujer es grandiosa, es maravilloso eso, porque es una responsabilidad que tienen que ellos que guiar a este nuevo ser al otro nacimiento, y eso es lo que muchos no lo hacen, mucho menos, si no lo hacen dentro de la iglesia, mucho menos en el mundo, donde solo son criaturas de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, esos padres tienen que ser esforzados hasta que vean con sus ojos naturales el nacimiento espiritual cuando aceptan a Jesucristo como su Salvador. Por eso es bien importante, porque si a los padres, a los primeros padres, no se les enseña eso, no se les concientiza eso, es difícil de que esos padres puedan llegar a cumplir esa gran responsabilidad, y eso se está dando hoy en día. De 100%, uno nada más llega. Y por eso puede ver usted el testimonio, esa familia, todos están alabando a Dios, todos están adorando a Dios, los hijos todos están en los 5 ministerios, todo eso, cuando una familia llega, ahí se puede ver esos frutos. Pero eso puede también que se dé cuando un bisabuelo, un abuelo y los padres están en la misma línea y han entendido este glorioso evangelio, pero por lo regular la mayoría no lo entienden. Por eso esto es bien importante, todo a raíz de lo que está viniendo ha cambiado de una manera tremenda. Ahora, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, está diciendo siempre, porque la palabra de Dios es de ayer, de hoy y de siempre, y siempre seguirá así. Por ejemplo, mire Deuteronomio 6:7, enséñales a tus hijos a hablar de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiere decir entonces de que los mandamientos, los estatutos, los decretos, todos esos se deben de ir conociendo y enseñándose a los que son bebitos o cuando comienzan a hablar y a escribir. ¿Por qué? Porque hemos visto y entendemos de que el ser humano es un ser tripartito, entonces necesita mucho de la guianza espiritual como de la guianza material. De hecho, también hay otros de que más se han dedicado y se dedican a trabajar incansablemente, y ellos en su mentalidad, en su programación se han metido de que le van a dar lo mejor a esos hijos, pero lamentablemente se pierden en querer alcanzar las cosas materiales. Dice, yo le voy a dejar a mi hijo millones, le voy a dejar casa, le voy a dejar todo esto y me voy a esforzar, pero eso no es lo que la Biblia dice. Primero tiene que ser lo espiritual. Y por eso es bien importante entender lo que es presentar los babies en la iglesia y darles a conocer a estos nuevos padres esa gran responsabilidad. Entonces, se tiene que guardar la ley, se tiene que guardar el corazón, se tiene que tener un corazón que ame a Dios porque está amando a su prójimo, y donde comienza en la familia, era lo que decía el Señor, el Espíritu Santo, es en el corazón, un corazón amoroso, un corazón que pueda amar
a esa familia y que tengan un conocimiento muy, muy amplificado por lo que está sucediendo hoy en día. Entonces Dios quiere muchas cosas que nosotros dentro de la iglesia cambiemos, quitemos, especialmente, y vuelvo a repetir esto y voy a estar enfatizando en eso, la presentación de niños es muy, muy rápido. Ahora dice, si por ejemplo iglesias grandes, si van a presentar los niños, inclusive el pastor hasta le dice, miren, tal día tenemos presentación de niños, y ahí pasan todos corriendo, y ahí solo va, se ora, bueno, ahí nos vemos. No es eso. O puede que en años atrás no estábamos pasando todo esto que se ha acrecentado con relación a la ciencia. Y por eso es bien importante que nosotros retornemos hoy a la palabra del Señor, especialmente la iglesia, y que comience a dar estos temas para que sea una iglesia modelo y que la iglesia pueda entender el sentir del Espíritu Santo hacia las almas y espíritus que están viniendo, porque seguirán viniendo, aún en el milenio seguirán viniendo de la manera como estamos hoy recibiendo a los hijos. Así que todo esto va a ir para adelante y tenemos nosotros que estar conscientes de que es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar todo de nuevo de lo que se ha venido quedando. Entonces, el nacer de la carne y el nacer del Espíritu, eso es lo más maravilloso que puede haber. Y ya como siempre vemos, en el nacimiento espiritual ya Cristo lo pagó todo. Él fue a la cruz, Él trajo una redención para toda la humanidad. Ahí nadie puede decir solo es para alguien y no para mí. No, para todo el mundo. Él murió y resucitó, y por medio de esa sangre Él trajo un nuevo ADN, en el cual cuando alguien, ya sea que esté consciente, esa es otra pregunta que muchos hacen, porque todo ha venido cambiando. ¿Cuándo mis hijos pueden aceptar a Cristo? Oiga lo que le voy a decir. Ese modelo siempre ha estado. Yo llevé ese modelo con mis hijos. Ellos aceptaron a Cristo de 8 años a 10. Eso fue lo que yo observé, y ellos se mantuvieron y se han mantenido hasta hoy en día. Eso es bien importante, porque muchos padres dicen, ahí él en su libre albedrío que acepte a Cristo. No es así. Es que esos mismos padres, como presentaron esos bebitos, esos mismos padres deben de estar ahí y hacer que ese hijo, esa hija, entienda a esa edad de 8 a 10 y pueda aceptar a Cristo, porque ya conoce el bien y el mal. Y es posible que tal vez en estos últimos tiempos pueda de que hasta de 5 o 6 años van a comenzar a aceptar a Cristo. Y los padres pues ya van a tener ya más solicitud, ¿no? Porque en realidad esto nunca se ha visto con lo que está pasando en el mundo por la ciencia, lo que está haciendo la ciencia. La ciencia quiere quitar completamente todo lo que nosotros tenemos hoy en relación a la santa palabra de Dios. Y por eso es de que tenemos que pedirle al Señor hoy más que nunca que al entender estos procedimientos que están en la Biblia, se debe de hacer tal como dice en la Biblia. Por eso debe de haber en nosotros un arrepentimiento, una convicción, y asimismo trasladárselo a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad realmente lo que Dios nos da, el tener los hijos o el presentar a los hijos y decirle al Señor, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a mantener, y de que, vuelvo a repetir hoy, la mayoría por el amor a las riquezas materiales, por amor al intelectualismo caído, de que todo eso tiene que tener unos parámetros. Nunca hay parámetros, y por ello mire cómo están las sociedades, cómo están las familias. La mayoría de los hijos, nunca los padres lo insinúan en primer lugar para lo que es relacionado con el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual para mí sería lo más importante. Si un padre se esforzó o los padres se esforzaron y no le dejaron mucho a ese hijo, a esa hija, pero si le dejaron la riqueza espiritual, ese hijo, esa hija va a poder mantenerse hasta en los tiempos más difíciles, porque no sabemos cuándo la iglesia va a ser sacada. Sí sabemos que Jesucristo va a venir, sí sabemos que Jesucristo está a la puerta, pero acuérdense, y debemos de acordarnos,
que Dios trabaja por generaciones. Hace 2000 años vino Cristo. ¿Cuántos millones de generaciones están descansando de los que creyeron en Cristo? No hay nadie que me pueda decir, mire, yo nací casi en el tiempo que vino Cristo y yo llevo más de 1900 o más de 2100 años. Dios trabaja por generaciones. Entonces, la mayoría ya están, y que creyeron en Cristo, descansando, y muchos están ya perdidos, porque la Biblia es bien clara y dice, aquel que no creyó en Cristo Jesús se ha perdido de una vez. Entonces, es una gran responsabilidad trabajar con las familias, volver otra vez, retornar otra vez a la palabra de Dios y darles a entender de que no es tanto la preparación de las riquezas, es primero lo espiritual. Ahora, entonces, cuando se presenta a los bebés, que eso es bien importante, por eso debemos de orar, y eso estábamos haciendo ahorita, yo lo estaba haciendo, que estos bebitos, cuando lo estamos presentando con el Señor y le estamos diciendo al Espíritu Santo, ellos ya no deben de cargar con los ancestros, ellos ya no deben de cargar con las iniquidades de los padres, ellos deben de seguir lo que en realidad Cristo vino a hacer, el nuevo cambio, y que esos ancestros sean retenidos para mientras que ese baby o esa bebecita pasen a la vida espiritual. Y eso es algo que muchos padres se olvidan. Y por eso a veces los hijos no pueden seguir lo que siguieron sus abuelos, sus padres, sus hijos. Y eso se dio aquí en esta nación. En esta nación llegaron hasta la cuarta, hasta la quinta, hasta la sexta, la séptima de generaciones que conocían el glorioso evangelio de Jesucristo, aunque solo fue un remanente, pero cuando se han hecho estadísticas y cuando se han visto con relación esas líneas, por ejemplo, vinieron muchas personas que pudieron entender, se hicieron estudios con 2 familias inglesas, una que así se dedicaron a trasladarse el glorioso evangelio. De todas esas generaciones salieron hombres muy dedicados a Dios, que se movían en los 5 ministerios, eran también en el campo secular muy profesionales. Pero en el otro lado, de esa otra familia que no buscaron al Señor, que no se preocuparon, no entendieron nada, ahí solo hubieron matones, solo hubieron prostitutas, solo hubieron viciosos, borrachos, y fue una cosa tremenda ese estudio que sacaron, y ahí se pudieron dar cuenta de que ahí está aquella palabra maravillosa en la palabra, instruye al hijo desde pequeño, educa al hijo desde pequeño en la palabra de Dios, y nunca se va a apartar de las cosas que son eternas, que Dios ha dado acá en la tierra. Y eso es algo maravilloso. Entonces, ¿por qué es que estoy diciendo todo esto, que retornemos? Porque, y he estado mencionando la ciencia, porque tenemos hoy un enemigo terrible. Y la iglesia no se ha dado cuenta de eso. Muy poco he oído yo dentro de la iglesia. Es más, las iglesias, es increíble esto, están llamando a personas que sí tienen ese conocimiento, pero que no son cristianos. Y las personas llegan a la iglesia y dan grandes temas con respecto a eso, pero dejan dicho que ellos son ateos o son agnósticos. ¿Por qué no nosotros, si nosotros sabemos y entendemos lo que está pasando? Entonces, por eso estaba diciendo, el hombre hoy, la mayoría de los inteligentes que Dios les ha dado esa sabiduría, lo que están haciendo es que por medio del transhumanismo, y que abarca muchas ciencias avanzadísimas, en las cuales el transhumanismo es el peor enemigo del cristianismo, porque ellos quieren ser dioses, ellos quieren modificar todo. Ellos quieren modificar la genética de los niños. Ellos lo que quieren ahorita es usar métodos que son, sí hay sabiduría ahí, que son humanamente de personas que no quieren ver nada con el Creador. Por eso estaba diciendo, y estaba poniendo todos estos versículos, todos estos parámetros, como
cuando entregamos los hijos al Señor, creemos que Él es el autor, que Él es el que hace todo, que Él es el que da el espíritu, el alma, el cuerpo, que Él lo que quiere es ese plan eterno que tiene, que sus hijos vengan a alabarle, a adorarle y que regresen otra vez con Él. Todo ese plan maravilloso que vemos en el glorioso Evangelio, ellos lo están quitando de una manera, de una vez, porque el transhumanismo lo que está haciendo con las ciencias es que quiere que los niños ya no nazcan como nacen naturalmente, sino que nazcan de otras maneras más sofisticadas. Y ellos lo que quieren es que estos niños no tengan nada que ver de lo que acabo de decir con el glorioso Evangelio, sino que sean ya niños donde se les va a alterar la genética. Ya no estamos viendo aquello de que antes se hablaba y nos sentíamos muy, hasta cierto punto, muy asombrados cuando oíamos que una madre ya no tuvo su hijo en lo natural, sino como probeta, o que ya no ya no quedó embarazada en lo natural, sino que fue por inseminación artificial. Y todo eso ya pasó. Ahorita sí estamos en cosas tremendas en las cuales, a raíz de lo que la ciencia ha aumentado, como dice en Daniel 12:2, que aumentará de una manera terrible, pues ya lo estamos viendo. Entonces, el cristiano hoy no lo están viendo ya con ojos agradables. Lo que están viendo nada más es que se sigue oponiendo con sus tradiciones antiguas, eso es lo que dicen ellos. Pero en el transhumanismo, ahí, como las ciencias se van a estar uniendo, y especialmente con relación a las ciencias que hoy se llaman las robotónicas, las ciencias de la nanotecnología, todas esas ciencias están tratando de ver cómo, y ya lo encontraron, hacer incursiones en el ADN de los babies, y ellos dicen que quieren erradicar enfermedades como el cáncer, como la diabetes, y que ya no vengan en los genes de los niños. Entonces están introduciéndose adentro del ADN y están tratando de que ellos pueden cortar esas enfermedades antes, modificar esos genes y llegar a tener niños conforme la mente humana y ya no conforme la mente de Dios. Y ellos lo van a llevar a cabo, de que lo van a llevar hasta inclusive, dan ustedes el CRISPR que le llaman. Ellos están dedicados a modificar todo el material genético de los embriones, a seleccionar a las personas, a detectar los ancestros que traen y crear a seres perfectos. Pero por ahorita, ¿dónde están? Ahorita están en esto. Ellos por eso se alegraron cuando especialmente este país y otros países aceptaron la ley del aborto, porque ahora hasta una mujer puede tener un hijo hasta los 18 meses ya casi para tenerlo y todo, o 18 días, o ya el feto formado, el embrión formado, y lo puede, como es ley, lo puede sacar, pero los que están haciendo esos abortos no van a tirar todo eso. Todo eso de ese bebito lo van a usar para que puedan sacar cédulas madres, y aquellos que ya están viejos y están buscando vivir más años, querer tener más años, ellos son a los que se les van a inyectar esas cédulas madres. Y eso ya está normal. Por eso son millones y millones de bebitos que son sacrificados y lo están usando de otras maneras más terribles. Como ahora está aceptado el aborto, pues eso ya lo ven normal. Mira, hermano, hermana, esto es algo terrible de lo que están haciendo con la creación de Dios. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos y decir: Señor, en verdad la iglesia está dormida. Mire, con esta pandemia tan sencilla, la iglesia se ha dormido. ¿Qué será entonces cuando despertemos y nos vamos a dar cuenta cómo está la robotónica, cómo está la nanotecnología, cómo está tan avanzado todo esto, que van a querer tener seres mitad robot, mitad humanos, van a querer tener seres mitad animal, mitad hombre? Va a volver otra vez lo de Génesis 6. Va a volver otra vez seres que
es increíble lo que, mire, todo eso con relación a lo que se relaciona con Hollywood, con toda la ciencia ficción, se va a quedar atrás. Eso no, eso ya no les va a importar, porque hoy, de nuevo, otra vez, Dios por el pecado, por la iniquidad, por la maldad, va a permitir otra vez que eso se vuelva a dar. Y eso ya no debería de verse a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia no está entendiendo esto. La iglesia lo único que hace es que al oír esto se va a decir, oh, pero es que eso ya tenía que suceder. No, la iglesia tiene que levantarse, como lo que estaba diciendo en el principio, volver otra vez a retomar la palabra de Dios, entender otra vez que Dios lo que diseñó lo hizo perfecto y Él es el soberano en todo por medio de Jesucristo. Media vez he sacado Jesucristo en cualquier cosa de toda esta ciencia, no vamos a estar de acuerdo en nada, aunque ellos digan de que lo que más quieren es tener a las personas sin enfermedades, pero eso todo es una mentira del diablo, porque cualquiera que entiende esta ciencia, cualquiera que pueda desarrollar un poco más la ciencia de cualquier persona ordinaria, se hace un semidios, como lo hemos visto con esos que han partido ya al infierno, como Albert Einstein o como aquel otro inglés que se acaba de ir en una silla de ruedas, Hawkins, y todos esos que lo quisieron nada más, que entendieron un poquitillo, comenzaron a tergiversar las mentes de muchos débiles y cayeron en todo eso de lo que se relaciona en el transhumanismo. Pero nosotros, al contrario, nosotros tenemos que levantarnos y proclamar que siempre el diseño de Dios seguirá hasta que Jesucristo venga. Entonces tenemos que hacer todo esto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque mire pues cómo debería ser la presentación de los niños. Debería ser basado en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, los niños, el Salmo 139, del 13 al 16, dice David, porque tú me formaste en mis entrañas, tú vistes, en el libro tuyo estaba escrito todo lo de mi vida. Quiere decir entonces que Dios es el que tiene todo, Él sabe lo que está haciendo, pero el hombre lo que quiere es hacer lo contrario de Dios. Mire, Marcos 10, 13 y 16, cómo Jesucristo rectificó la presentación de niños, y mire cuánto tiempo ha pasado y pocos somos los que lo hacemos como Jesucristo lo representó. Marcos 10, 13, 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que querían tocar al Señor, y Jesucristo les dijo, dejen que vengan a mí, porque de los niños de ellos es el reino de los cielos. Nadie que no se hace como niños, era lo que la hermana estaba tratando de decir, nadie que no cambie su corazón, que sea como un corazón de niño, nadie puede venir a mí. Hermanos, es algo tremendo. Porque si nosotros no vemos, por ejemplo, los padres no ven en sus hijos esa ternura de esos niñitos que son tan hermosos, ellos no tienen nada de pecado, porque no conocen todavía el pecado. Así como están estas dos bebitas, ellos no saben, ellos son tiernas. Ellas, si el Señor las llamara, si viniera un terremoto, si viniera algo ahorita, una destrucción, ellos regresarían otra vez con el Señor. Mire tremendo la responsabilidad. Entonces, dice el Señor, miren, yo les voy a decir esto, los niños representan y representarán siempre mi reino. Si ustedes están reteniendo a los niños, no han entendido a los discípulos. A veces nosotros no le ponemos atención a la presentación de niños. Vuelvo a repetirle otra vez, tal vez una hermanita quisiera presentar a su niño, le dice, ¿sabe qué, hermana? Hasta el otro mes, y de repente dice la hermanita, no, ya no lo presento. O otros, por su trabajo, ¿cuándo va a presentar su nena, su nene? Mire, domingo yo trabajo, y nunca lo presentaron. Y eso hizo cosas y estragos tremendos, porque el Señor dice, traigan los niños a mí, y yo los quiero bendecir. ¿Por qué? Porque hermana, Cristo Jesús, siempre Él añoró que nosotros en el nacimiento
el verdadero nacimiento nuevo, fuésemos como Él, porque Él nos está formando a su imagen. Ya nosotros ahora, en el nuevo nacimiento, podemos ayudar a esos bebitos que puedan llegar a ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses lo dice, 1:15-16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo invisible, lo visible, tronos, dominios, principados y poderes, todo fue creado para Él y solamente para Él, para Jesucristo. Si nosotros nunca le enseñamos desde pequeños a nuestros hijos lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo y que ellos puedan llegar a entender a temprana edad, nos vamos a ahorrar muchísimo de estar sufriendo con nuestros hijos, con nuestras hijas, cuando se van al mundo. Qué maravilloso es cuando los hijos, las hijas fueron enseñados desde pequeñitos y no se salieron de los parámetros cristianos y ni conocieron el mundo. Esa es la iglesia que Dios está buscando y eso es lo que quiere el Señor cuando nacen de nuevo. Por eso es que el Señor en estos tiempos, voy a dar un cambio, un giro rápidamente, está buscando hijos de intimidad. Hijos de intimidad. Lo que decía el pastor es cierto, hermanos, sí es necesario tener lugares amplios, porque es necesario, si el Señor es dueño de todo, pero olvidémonos ya de estar buscando mega iglesias, olvidémonos ya de estar buscando iglesias ricas. Mire lo que pasó acá en este país, llegaron a tener tanta riqueza, llegaron a tener tanta iglesia que en cada esquina habían 4 o 5 luteranas, bautistas, pentecostés, de todo, nazarenas, presbiterianas, y qué maravilloso, pero miren qué terminaron. Dejando las cosas santas de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor lo que quiere es, de nuevo, otra vez, fíjense el amor de Dios como es, cuando estas iglesias, todas estas como la luterana, lo mencioné, porque Lutero, cuando ellos trajeron la reforma, ¿sabe usted por qué esas iglesias llegaron y por qué acá en esta nación y en Inglaterra, esos países que lograron entender el glorioso evangelio de Jesucristo, salieron adelante y aún todavía tienen grandes bendiciones? ¿Sabe por qué? Porque estos que trajeron la reforma, lo primero que buscaron fue esto que estoy tratando de decirles: preparar a los niños. Hermanos, hermanas, es un gran privilegio el ministerio de maestros, de maestras. Ellos tienen, yo he visto, hermano, hermana, que el ministerio de maestras es un ministerio tan maravilloso que esas maestras, esos maestros dentro de la iglesia llevan a Cristo al nacimiento que estaba hablando segundo. Por eso Dios quiere una intimidad, y hoy Dios va a estar mandando, porque ya dije que hasta en el milenio van a estar viniendo hijos, espíritus, almas, y se seguirá así. Así se va a seguir. Ahora, cuando hablo de hijos de intimidad, es esto: estas últimas generaciones, como estos bebitos que están viniendo, son un ejército de hijos, hijas, que manifestarán la sustancia del Dios Padre Jehová en Cristo, y serán niñitos, niñitas que vendrán apegados al Espíritu Santo y ya no se van a ir afuera. Van a tener una intimidad con el Señor tan maravillosa, porque sus padres en estos últimos tiempos van a lograr entender de que sí se puede. Y que a raíz de cómo la ciencia está trabajando, Dios está buscando esos hijos. Pero ahora voy a decir esto: esos hijos de intimidad que están viniendo y que están naciendo en lo espiritual y también en lo natural, Satanás se ha levantado con la ciencia y los quiere destruir. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de entender es esto: de que el enemigo, mire que dice en Juan 10:10, él solo vino para matar, para destruir y para robar. Pero también Cristo dice: pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces quiere decir que nosotros en Cristo Jesús podemos tener todo eso, pero el enemigo se ha especializado en miles de años, oiga, miles de años,
en destruir la familia y dejar millones de huérfanos, ya sea en lo secular, de lo natural, de familias, como más en lo espiritual. Muchos en las iglesias cuando nacen son igual que estas dos bebisitas. Iguales, hermano. Y la mayoría, como no lo vemos en el mundo espiritual, la mayoría se quedan huérfanos. Y eso lo decía ahora el pastor. Muchos vienen a aceptar en la iglesia y se van. Y cuando salen allá afuera en el mundo se vuelven huérfanos. Ya nadie puede verlos. Y eso es algo triste, lamentable, porque se necesita verdaderamente un entendimiento, se necesita los dones, se necesita los dones de visión, los dones de discernimiento, para poder entender de que esos bebicitos, así como los dos que presentamos, pueden estar en la calle y nadie los puede ver, y Satanás es el que se encarga entonces y los vuelve huérfanos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y es que, mire, hermano, todo, yo quisiera hablar todo, ¿verdad? Espero que usted me esté entendiendo, que el Espíritu de Dios lo esté tocando, porque es increíble. Fíjese usted que a veces cuando nacen esos bebecitos, hasta inclusive dentro del hogar cristiano, y si no hay esa intimidad que Dios está buscando, a veces, hermano, hermana, mire, por ejemplo, ¿cómo se corrigen hoy los niños? Fíjese que todavía hay algunas correcciones maravillosas que se deberían de hacer, porque mire este país. Yo me acuerdo cuando Tianito estuvo con su abuela un tiempo y vino, yo traté de corregirle a la manera como lo hacían mis padres, y a mí me llamaron la atención en la escuela. Me dijeron que no podía tocarlo, hasta la cárcel podía ir. Pero estaba observando ahora dentro de las iglesias, y estaba viendo dentro de la iglesia donde va mi hijo Crioni y su esposa, que es posible que ahí le enseñaron a ellos, yo no estoy actualizado en eso, pero cuando venía la más chiquita, Evita y Amaíta hizo algo que que desagradó, corrió la más grandecita, le dijo a su abuelita, ponlo corrígelo, y yo me quedé admirado, porque le dije, ¿cómo time up, ¿no? Time up, le dijo, y ya la nenita ya sabía, y vía la pared se fue a parar en time up. Entonces yo corrí y le dije, no, mamadita, eso no se hace. Sí me dijo que termine su time up, porque si no, entonces no está corregida. Entonces, ¿se da usted cuenta que sí hay maneras dentro de la iglesia de corregir? Si no hace su labor, si no hace su homework, hay que ponerlo time up ahí un rato. O si está haciendo barrinche, también hay que ponerlo ahí castigadita. Y eso estaba yo pensando hacer con Ibetita, pero está muy chiquita, porque viera que estaba gritando, mi pacha. Le digo, bueno, mija, hay que mandarlo a time up. Bueno, entonces voy a decirle con esto, porque hay mucho que hablar. Estoy seleccionando aquí en este tema. Es un tema muy grande. Y quisiera hablarles de esto. Hijos de que han sido y no pueden tener una vida como la dicha que vinieron a un hogar cristiano. Fíjese usted que no hay cosa más triste, más dura de ver los hijos que se han ido a la orfandad. Y Dios eso ha querido que no sucede, porque la mayoría de estos niñitos ya no pueden ser, al menos que se lleva mucho tiempo, estar trabajando con el alma, estar trabajando con sus áreas, pero todo eso se debería y se podría evitar si nosotros entendiéramos lo que el Espíritu nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos erradicar el espíritu de orfandad que tanto se da? Miren esta historia. Un hombre quiso ir a ver a esos lugares de orfanatos, donde la mayoría de los niñitos los dejan abandonados, así como está Evitita y la nena de mi hermano. Así ya ve usted, las madres los van a dejar, los abandonan, pero estos niños pequeñitos lloran y lloran, porque son bastantes en esos lugares de orfanato, y lloran y lloran y lloran, y ellos lloran porque desde ese momento, y yo lo he visto ahora, lo estamos experimentando otra vez con Ibetita,
Ella cuando tiene hambre lo primero que hace es llorar y llorar, y cuando la pacha le cae, ya estuvo, ya se tranquilizó. O cuando el cariño de los padres, dice, lo abrazan, lo acurrucan o aquí y luchan, y ella se siente, ese niño se siente feliz porque está en un hogar, y como es el centro, oiga esto qué maravilloso, es el centro, ya saben, ya todo es para ellos y es maravilloso, pero en un orfanatorio ya no hay eso. Ahí dice este hombre, cuando entró, miró un silencio como que no había vida. Todos los niñitos solo estaban con los ojos mirando para arriba, y él dijo, pero ¿y estos niños qué pasa? Entonces les dijo, es que estos niños aclamaban día y día por ese cariño, por esa manera de darles sus comiditas, y cuando vieron, y cuando sintieron, porque así es el alma, de que ya no tenían padres, entonces se quedaron solo viendo. Y así hay en lo espiritual millones de babies que así se quedan nada más. Ya ni lloran, ya ni gritan, ya nada más están viendo. ¿Por qué? Porque sus almas se cauterizó. Entonces, tanto en lo natural, mire usted cómo está la humanidad, los tiran. Mire, ¿cuántos de ustedes están orando? Aunque yo le voy a decir una cosa, por eso el Espíritu Santo decía, porque eso le pasa a la mayoría. ¿Cuántos de ustedes están orando por todos esos niños que están viniendo de Centroamérica? Que vienen ahí con sus madres pensando que aquí hay una mejor vida, si la peor vida ya lo están llevando ahí. Entonces a veces nosotros decimos que no vengan porque aquí ya no hay. Sí hay, hermanos, lo que pasa es que nuestro corazón es malo. Por eso, Señor, lo que quiere es que cambiemos. Señor quiere que entendamos que los jóvenes, que las señoritas hoy, que todavía el Señor va a mandar en su diseño sus hijos a los vientres, ese tiempo cuando la mujer dice, o cuando la esposa, la amada puede decir, estoy embarazada, gloria a Dios, comienzan a darle cariño desde el momento, desde la fecundación. Pues eso sí, a lo del Salmo me gusta mucho, porque dice el salmista David, tú viste mi embrión, tú viste el golén, tú viste mi feto, tú viste todo, hasta dejaste todo escrito de todo lo que iba a ser mi vida en la tierra. Oh, hermano, todo eso ya está diseñado, todo eso ya se sabe, lo suyo, cada uno de nosotros somos especiales para Dios, pero mire, lamentablemente a veces nosotros mismos hemos sido instrumentos del diablo y hemos arruinado muchas almas. Quiera Dios que este mensaje sea un mensaje que nos haga pensar y que recapacitemos, y que si usted cree de que puede ayudar a esas almas, de esas huérfanas almas en el mundo espiritual, hay que seguir orando para que no se sigan perdiendo, porque la mayoría en lo espiritual, en estos lugares de huerfandad, le voy a decir esto, son hermanos, hermanas que en el mundo espiritual no crecieron y andan de iglesia en iglesia en iglesia en esa orfandad, y el enemigo los vuelve hasta, inclusive, ¿sabe qué los vuelve? Y eso lo dice Job, lo vuelve un vagabundo. Y ahí va, y ahí va. Y a veces la responsabilidad no cae tanto tal vez en toda la congregación, pero sí en los que están en eminencia, ancianos, diáconos, los 5 ministerios, pastores, que a veces nosotros no le ponemos atención a esas almitas. Deberíamos poner atención, como le hemos puesto atención acá a estos jóvenes que presentaron a sus niñas, y que el Señor los bendiga ricamente. Póngase de pie y vamos a orar. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Recuerde de que el Señor lo que quiere es que haya un cambio y que nosotros entendamos de que tenemos hoy enemigos que quieren destruir el diseño de cómo van a venir los hijos. Levante sus manos y vamos a decirle: Señor Jesús, muchísimas gracias, Señor, porque hace 2000 años tú viniste y trajiste, Señor, el verdadero diseño del nacimiento y lo dices a conocer, Señor. Ahora podemos entender tanto el diseño original de lo que diste a Adán y Eva, como el postrer Adán que trajo el diseño del nacimiento, donde hoy podemos nosotros ayudar y que sigan estos niños creciendo y que ellos puedan ser aquellos adoradores con intimidad con Dios, que sean hijos de intimidad, que entiendan y que puedan ellos ser los que van a agradar más al Señor de lo que nosotros hicimos. Por ello, Padre, ayúdanos
a que nosotros esta mañana hayamos podido entender lo que es la presentación de los babies y así poder creer, Señor, de que habrá un gran grupo que se levantará, habrá una iglesia, un remanente que creerán de que ese diseño es el único original donde se da la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Bendice una vez más a estas dos nenitas que se presentaron, que ellas sean grandes siervas, que ellas puedan adorarte y alabarte y que puedan seguir lo que tú les has puesto ya en el libro donde está todo lo que ellos van a desarrollar. Bendice a los padres, Señor, que ellos puedan, Señor, haber entendido y ser fuertes, que lo primero es lo espiritual y ahí lo material. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos solo a ti.